Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en este día sábado una vez más. Le damos gracias al Señor por darnos la libertad de poder hacerlo y que el Señor bendiga a todos los que están en este momento en sus casas, en sus hogares, reposando en el Señor. Este es el día de reposo del Señor, el día sábado, un día perpetuo de descanso en sus obras y en la convicción de que Él, el recordatorio de que Él es el creador del universo, el cielo y la tierra. Así que me gustaría poder compartir con ustedes un pensamiento que el Señor puso esta mañana en este 10º día, 9º día de aislamiento en el cual estoy en mi casa. Estoy con salud, gracias al Señor. Simplemente estamos haciendo esto por una cuestión de prudencia, ya que algunos hermanos que han estado cerca nuestro, en contacto con nosotros, dieron positivo al COVID, pero para todos aquellos que me han llamado en la semana preguntándome cómo estoy, yo estoy bien, estoy sano, estoy sin ningún tipo de síntomas, estoy en la convicción de que no estoy contagiado, pero bueno, voy a respetar estos días de aislamiento. No me di cuenta la semana pasada de presentarme delante de los hermanos que nos ven en Facebook, sobre todo aquellos que están viéndonos en el grupo Señor de Señores. Mi nombre es Alberto Tapia, soy pastor de la iglesia Señor de Señores aquí en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, y decimos esto porque sabemos que hay hermanos del Salvador, de México, que nos están viendo, así que les enviamos un gran saludo, un abrazo cordial a la distancia. En estos días, hablando con el Señor, uno tiene mucho tiempo para estar muy íntimamente con el Señor cuando está solo. Y cuando uno habla con el Señor da respuestas, como compartíamos un poco la semana pasada, en su tiempo y a su manera. No es que el Señor va a hablarnos en el tiempo que nosotros lo deseamos, ni lo va a hacer a la manera convencional que nosotros estamos pensando que Él nos va a responder inmediatamente todas nuestras inquietudes. Pero anoche justamente compartía con el Señor la necesidad de poder compartir con ustedes también un mensaje que fuera propicio para este tiempo, que nos ayudara y nos direccionara en cómo deberíamos afrontar estos tiempos que vuelven a ser restrictivos para nosotros. Realmente la palabra del Señor es cuando nosotros buscamos a fondo, nos da una fuerza y un aliento que no viene de la misma manera que viene el aliento humano, queriéndonos impulsar a ciertas categorías emocionales y a ciertas situaciones emocionales. No, para nada, hermano. El Señor tiene una manera mucho más directa y mucho más al hueso. Por eso Hebreos capítulo 4 dice que Él tiene una palabra que es como una espada de doble filo que llega hasta nuestros huesos, nuestros tuétanos, y los parte y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de corazón. Entonces yo quería compartirles que, preguntándole al Señor acerca de cuál sería el mensaje para este día, hoy a la mañana apenas me desperté, vino a mi recuerdo algo que yo tenía olvidado totalmente, que solamente el Señor puede traer a nuestra mente, y que es un recuerdo de mi primera infancia. Yo tendría 12, 13 años más o menos y vivía en la capital, y un día subiendo esos enormes ascensores de acero que para la década del 60 eran muy modernos, hoy los vemos como carcachas enormes con puertas automáticas. Lo más temido me ocurrió, me quedé encerrado junto con otras dos personas en un ascensor, se cortó la luz y el ascensor andando se detuvo. Bueno, ese era el infierno tan temido de alguien que no, que ya viene y siendo chico pensando que algún día le podían pasar ese tipo de cosas. Bueno, nos quedamos varados ahí, al principio todos muy simpáticos, todos haciendo chistes, divirtiéndonos con la situación. Después los ánimos fueron cambiando. Yo no sé si ustedes conocen las etapas de la doctora Kübler-Ross cuando habla acerca de cómo enfrentamos situaciones de muerte. Bueno, primero negación, transacción, todo ese tipo de cosas empezaron a pasar entre nosotros y estuvimos un buen rato ahí en ese lugar. Yo si recuerdo hoy en día, lo que a mí me contrariaba no era la claustrofobia. Yo no soy una persona claustrofóbica, ni lo fui tampoco de chico, ni el problema de la falta de luz. Lo que me contrariaba y lo que me ponía muy mal era la impotencia de no poder salir de ese lugar. Me sentía impotente y después de un rato empecé a pensar de una manera muy en lo profundo de mis ánimos,
de que quizás nunca íbamos a escapar de ese lugar, que quizás nunca íbamos a salir de ese lugar. Sin embargo, después de un rato se abrió el techo. Tengo dos recuerdos, así que me parece que dos veces me pasó esto. En uno de los recuerdos se abre el techo y se ven unas caras sonrientes que nos tienden la mano y salimos por ahí. Y en otro de los recuerdos se abren las puertas forzadas mediante barretas y salimos por ahí. Y bueno, vivimos para contarlo, eso es lo importante. Y después de estando en la cama y recordando esto, me vino al corazón situaciones de estar atrapado pero bajo otras circunstancias. El sentimiento que tuve muchas veces en mi vida de estar irremediablemente atrapado en mí mismo, irremediablemente atrapado en la convicción de que, pese a que yo amaba al Señor y amo al Señor, mis pecados y mi naturaleza pecaminosa y las cosas que hacía nunca iban a cambiar. Me levanto y justo elijo entre la biblioteca un libro que se llama Jack, de una autora americana, y yo lo leí hace un tiempo este libro, y me acuerdo que me identifiqué bastante y se lo recomendé a otras personas, porque el carácter principal de la novela, que se llama Jack también, obvio, si la novela se llama Jack, el carácter lo más probable es que se llame así, era un personaje que durante toda la novela e irremediablemente se saboteaba a sí mismo. Él lastimaba a todas las personas alrededor de él sin hacerlo de una manera consciente. Sí, en algunos momentos dañaba las relaciones por elección, pero a lo largo de toda la novela se lo ve a él moverse como una persona que está atrapada en un comportamiento que lo auto boicotea inconscientemente. Todo le sale mal, él se pierde el funeral de su madre, eso le rompe el corazón a su padre, y me acuerdo que cuando leí la novela, tuve unos días donde estuve reflexionando, y es la gran pregunta de toda la humanidad y la gran pregunta de todas las religiones: ¿puede el hombre cambiar? ¿Puede una persona cambiar y salir de las limitaciones que conoce de sí mismo? Durante muchos años, cuando yo me convertí, después de convertirme, yo me hice esta pregunta. Yo venía de una vida muy pecaminosa, venía de salir con un testimonio muy impresionante, de salir de situaciones que, pensándolas bien, no sé cómo no perdí la vida, cómo el Señor me guardó y me preservó durante todos esos años para que yo pudiera estar aquí delante de ustedes. Y bueno, hoy en día veo que las vastas posibilidades que yo tenía cuando era chico y cuando era más joven se van cerrando, hermano. Yo ya no me puedo subir a los árboles, son limitaciones que con el tiempo nos llegan a todos, son aceptadas, decimos bien, decimos bueno, no tiene el mismo tono el bien que el bueno, pero hay cosas dentro de ese campo de limitaciones muy preocupantes y muy difíciles y muy dolorosas y muy escabrosas, que son esos lugares persistentes de quebrantamiento que uno sigue conservando aún después de convertido, esos lugares donde uno termina quebrado y llorando una y otra vez por sentirse nuevamente un visitante en ese teatro de pecado en el cual uno es el actor principal, el que conoce bien, y donde después de muchos años de vana lucha, puedo dar testimonio que muchas veces me sentí estancado en esa pelea. Como toda persona tengo multitud de defectos, sabemos que nos van a acompañar en este trabajo de santificación que hace el Señor con nuestra vida, nos van a acompañar persistentemente, quizás durante toda la vida, algunos de ellos, y sí, me gustaría muchas veces ser una persona más audaz en mi fe y en ciertas circunstancias, tener menos temor en actuar, otras veces me gustaría ser menos arriesgado también, y un poquito más callado y más prudente y menos audaz y menos de lanzarme sobre las cosas con un ímpetu tan grande que a veces se me vuelve en contra. Me gustaría ser una persona con un poco de más interés en el éxito de los demás, y menos interés en mi propio éxito. A veces se nos hace muy difícil, o por lo menos tenemos el fantasma de que no estamos creciendo al ritmo que deberíamos crecer, que estamos estancados y varados sin mucha esperanza, y que ese proceso
que estamos pasando se vuelve muy lento, no tiene progreso y perdemos terreno, avanzamos pero perdemos terreno, avanzamos de nuevo y vamos 20 pasos para adelante y 40 para atrás y gemimos y nos duele y pasamos por crisis. Es una experiencia que todos tenemos en común, yo lo sé. La palabra de Dios también nos lo dice, como decíamos la vez anterior, cuando recordábamos los términos en los cuales la Torá describe a Jacob, que luego fue llamado Israel por momentos, y en situaciones muy particulares vuelve a llamarlo Jacob, que sabemos que significa suplantador. Y por momentos la Torá vuelve a llamarlo Israel, aquel que camina con Dios. Y es un recordatorio de que nuestra vieja naturaleza una y otra vez va a volver sobre nosotros. Y muchas veces podemos sentirnos como Jack, como el personaje de esta novela, enredados, atrapados y limitados. Fue entonces cuando le pedí al Señor que me diese una palabra para compartir con ustedes en este día, y el Señor me llevó a una reflexión sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Mientras ustedes buscan la palabra de Dios, es un capítulo muy especial, es una de las pocas veces en las que tenemos palabras directamente desde el trono de Dios en el libro de Apocalipsis. Son palabras muy valiosas para nosotros porque salen directamente del trono del Eterno. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 21, versículos 1, 2 y 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ustedes muy fácilmente pueden ver que hay 4 repeticiones de la palabra nuevo. Está también una expresión muy especial del Señor que la tenemos no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento también, que es Ine, he aquí, miren. Esto es lo que yo estoy diciendo que está delante de mis ojos en el tiempo presente. Y de una expresión muy extraña en el versículo 5, donde pareciera que el apóstol Juan se hubiera quedado como petrificado delante de la visión de todas estas cosas, y el Señor lo despierta y le dice: vamos, despertate, escribe, ¿sí? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero también nos da la sensación que el Señor le está diciendo: he aquí, todo lo que yo dije que iba a hacer está hecho, y vos ves que ya lo hice en el tiempo que yo dije que lo iba a hacer, que es en un tiempo eterno, en un tiempo sin pasado, presente ni futuro. Cuando yo las hice, también cuando determiné en hacerlas nuevas, las hice nuevas en un eterno presente constante. Esta palabra, si nosotros nos ponemos a reflexionar y a meditar un poco de esta palabra, es un gran bote salvavidas, un enorme rayo de luz para las personas que están en oscuridad y que pueden estar escuchando esta predicación en este momento. Es una llave para abrir un misterio muy grande que el Señor me compartió en este día y quisiera poder charlar con ustedes. Esta expresión de he aquí, cielo nuevo, tierra nueva, no es una expresión nueva en la palabra. Tenemos en el libro de Isaías 65, versículos 17 y 19, dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Esto es Isaías 65, versículos 17 al 19. Después tenemos en el libro de Salmos 102, del 25 al 27. El Señor dice a través de David: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y finalmente tenemos a Pedro en su segunda carta, diciéndonos en el capítulo 3, en el versículo 12 al 13, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Es una expresión tremenda, ¿sí? Tremenda porque la palabra griega que se usa para nuevo aquí, la palabra kaine, no quiere decir algo que reciente o nuevo en el tiempo, no es el cielo y la tierra que vienen después, digamos en sucesión, no es un cielo y una tierra restauradas, no es un cielo y una tierra restituidas, no es un cielo y una tierra refrescadas, no es un cielo y una tierra renovadas, sino que es algo totalmente nuevo, es algo que reemplaza a lo anterior. Y sabemos que esto va a ser así porque es un cielo y una tierra vuelto a ser. El mismo Señor, en la palabra, creo que en Lucas 21:33, lo dijo que el cielo y la tierra pasarían. O sea que no serían vueltos a ser, sino el cielo y la tierra pasarían, pero su palabra permanecería para siempre. También en Isaías 65:17 dice proféticamente que él crearía un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo que es más curioso, y me van a entender los que están estudiando Torá en este tiempo con nosotros, lo que se usa para la palabra creación es la palabra bará. Bará en Génesis aparece 3 veces nada más, primero acerca de la creación de la nada, no algo que se rehace o se reforma o se le encuentra una forma nueva y perfecta, sino el crear de la nada. Se usa cuando se habla de la materia, de esa semilla de materia que luego constituye el universo. Se habla cuando se crea de la nada el espíritu animal, el alma animal, perdón. Y se habla también cuando se crea de la nada el espíritu del hombre. Y esta es la palabra que el libro de Isaías utiliza cuando se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una novedad. Es algo que es totalmente nuevo. Y esto es lo primero que yo quisiera compartir con mis hermanos. Pablo ve esta transformación de las cosas nuevas, todas nuevas. Es una declaración en tiempo presente. El Señor está diciendo, estoy haciendo todo nuevo. Es una comunicación de la obra de Dios, la obra de renuevo y la obra de redención del Señor, pero que es una obra que si nosotros la pensamos, descrita desde el lugar en el que el apóstol Pablo la describe en 2 Corintios 4, es algo que empieza en el tiempo presente, es algo que se hace nuevo en el tiempo presente, en el ahora mismo. Lo que vemos en Apocalipsis es solamente la consumación de ese renuevo, pero esa obra es una obra que se hace aquí, es una obra que ya se hizo para todos aquellos que están viendo esta predicación y que están compartiendo este mensaje conmigo. Fíjense la expresión del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no será, es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en tiempo presente. Entonces, cuando Juan describe esto, he aquí yo hago nueva todas las cosas, es una forma limitada, es una vista corta del pensamiento detrás del plan del Eterno. El permitir que el pecado y la destrucción del pecado tengan lugar en la creación, para después mostrar una obra aún más grande. A veces, ayer estaba viendo una conferencia de John MacArthur y había un nenito chiquitito que le decía, ¿por qué el Señor, si tenía todo ese poder, no impidió que Eva se comiera la manzana? Y MacArthur hace como diciendo, wow, este es el centro de lo que se llama la teodicea, o sea, el centro de un pensamiento teológico muy, muy sustancial. Pero si nosotros pensamos que este plan eterno del Señor es permitir el pecado, permitir la destrucción del pecado, porque detrás de eso Él iba a hacer una obra mucho más grande, que es la de hacer nuevas todas las cosas, no renovarlas al estado en el que estuvieron antes, sino hacerlas nuevas a una dimensión superior. Hasta ese punto, el plan del Señor está completo, ya todas las cosas son nuevas.
ya tu vida espiritual es nueva en todo. Es algo tremendo este pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión romántica, de que hay un pensamiento romántico, que el estado perfecto del hombre es la inocencia y que qué pena que Adán hizo lo que hizo, porque si nosotros estuviéramos en el estado de Adán, las cosas estarían mucho mejor. Pero no, erramos, porque el que nosotros seamos hombres redimidos, la acción del Señor sobre la redención del hombre es mucho más grande, el estado del hombre redimido, que el estado del hombre inocente, porque obtenemos mucho más cosas en nuestro Señor que las cosas que perdió Adán. El perfecto estado del Señor, el estado perfecto, el plan perfecto del Señor, no es que nos saliéramos de Adán, sino que saliéramos y Él hiciese toda esta cuarentena, hablando de cuarentena, toda esta cuarentena en la que metió al mundo a causa de la enfermedad del pecado, desembocase en una nueva creación. Es tremendo, hermanos, porque nosotros no lo vivimos así y no lo pensamos de esta manera. Entonces hay posibilidades frescas y esperanza fresca en el Señor para nosotros. Y por supuesto que hay una actitud personal que es la que impide que nosotros podamos disfrutar de algo que ya está hecho. Cuando el apóstol Pablo dice que todas las cosas en nuestra existencia espiritual, pero también natural, son hechas nuevas, está diciendo, tenés que entrar en la visión de la total realización del plan, absoluta y perfecta, que tiene el Eterno, por fe, entrar en esa visión, como todo, hermano, todo lo que nosotros leemos en la palabra, tenemos la fe, que es el título de propiedad de todas las cosas que están aquí adentro. La fe es que nosotros estamos seguros porque en el cajón de la mesita de luz tenemos el título de propiedad de cada una de estas cosas. Somos herederos, somos acreedores de todas estas promesas y caminamos creyendo en estas promesas más de lo que creemos nosotros. Y en el caso de lo que está pasando y de lo que estamos predicando en relación a la impotencia de poder cambiar esas áreas de limitación que se repiten una y otra vez, esas áreas de pecado en las cuales somos quebrantados, hay que primero hablar de que tenemos una actitud frente a este proceso de santificación que el Señor está queriendo realizar en nosotros. Una actitud negativa. La carne es contraria al desarrollo espiritual que el Espíritu pretende en nosotros. Siempre se va a resistir, siempre se va a oponer. No hay otra cosa que pueda hacer la carne más que oponerse, porque a la carne le gusta el estancamiento de las cosas. A la carne le gusta que todo siga igual y para siempre. En cambio, el propósito del Eterno es que nuestra alma muera todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? La muerte es una transformación, es un cambio de estado, y nuestra alma fue preparada para todo el tiempo cambiar, crecer y superar el estado que tuvo ayer y tener mañana un estado de más desarrollo y más luz. Fíjese que la palabra de Dios dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en crecimiento hasta que el día es pleno. Ante la actividad poderosa del Espíritu Santo, que combina dos cosas. Una, la palabra de Dios que Él nos encarga de comunicarnos. Él mismo se encarga, mediante el Espíritu Santo, de comunicarnos todo el tiempo cuál es su voluntad respecto de nosotros. Y, por otro lado, Él trabaja mediante la providencia divina. Una vez que nosotros estamos atentos y nos damos cuenta que ese mensaje es un deseo de Dios para nosotros en este tiempo, Él, mediante la providencia, mediante los hechos que va poniendo delante nuestro en nuestra vida, para que pasemos la prueba de adherirnos, agarrarnos a la visión de Dios de nuestra vida y no a la nuestra, es ese doble trabajo de la palabra y de la providencia el que trabajan en favor nuestro en un proceso que se llama nuestra santificación. Lamentablemente la carne tiene una actitud muy negativa
delante de este proceso de santificación. Nuevo. El futuro del universo no está limitado a la realidad presente del mundo. El futuro del universo y del mundo no está limitado a los pocos recursos existentes en este momento o a la falta de esos recursos. Y de la misma manera, tu vida tampoco está limitada y tu futuro y tu realidad en este mundo no están limitados a la realidad que vos estás viviendo en el presente, porque el Señor en la palabra te dice que la realidad que estás viviendo en el presente no es la realidad que vos estás percibiendo con tus sentidos, sino la que la palabra dice que deberías estar viviendo por fe. Por fe. Es la única llave que tenemos para abrir este camino maravilloso que la palabra pone por delante nuestro, creyéndole al apóstol Pablo cuando nos dice que todas las cosas son hechas nuevas hoy. Fueron hechas nuevas en el momento que nosotros aceptamos la salvación por el unirnos y adherirnos al pueblo del Señor a través de la redención en el Mesías, pero sigue siendo todos los días como desafío para nuestra vida una y otra vez. Porque ¿saben qué? De afuera del sistema de este mundo viene la capacidad, vienen los recursos y viene la realidad que nosotros necesitamos. Es de afuera, es del Creador, el que hizo las cosas desde la nada. Él no solo remueve lo viejo, y Él no lo renueva, no lo restaura. Me sorprende que haya tantos ministerios en este día que se llamen a sí mismos de restauración, porque no tenemos nada que restaurar, porque estamos diciendo el carácter del hombre redimido es más alto, la obra y la perfección y la grandeza de la obra en redimir a la humanidad y hacer todas las cosas nuevas y hacer el universo nuevo. Fíjense, cuando nosotros estuvimos hablando en Romanos 8 y decíamos que la creación espera ansiosamente la redención de los hijos de Dios, o sea, la manifestación de los hijos de Dios, que resuciten del polvo. Eso es la manifestación, no lo que se predica hoy en día, que la manifestación de los hijos de Dios es un avivamiento final. No es eso. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la creación está guardando ansiosamente que los muertos resuciten y que aquellos que estén vivos cuando vengan el Señor sean transformados en su cuerpo, y tengamos todos aquellos que seamos su iglesia, su pueblo, su congregación, su esposa, su novia, un nuevo cuerpo eterno, para entonces, después, esa creación ser renovada, ser cambiada. Entonces, la creación es sucedánea, digamos, la renovación y el que todo el universo sea hecho nuevo, está a disposición de que primero sea renovado el pueblo de Dios. O sea que esta creación se va a renovar para ser una habitación y una vestidura para su pueblo. Algo tremendo, algo enorme, algo tremendo. Entonces, la última palabra no la tiene la descomposición de las cosas en tu vida. La última palabra no la tiene las leyes de la naturaleza en tu vida, las leyes de la ciencia, las leyes de la medicina. Fíjese que el pensamiento científico nos habla de que hay la conservación de la energía, que la energía es una y que siempre se va a transformar en el universo, que no va a ser más, que no va a ser menos, sino que se va renovando, se va transformando, como que tenemos un caudal limitado de recursos y un caudal limitado de energía. Justamente los milagros tienen que ver con que hay una irrupción dentro de estas leyes naturales que las desbarata por completo, una irrupción del grande que viene desde afuera del sistema, del que hizo el sistema pero excede al sistema, que rompe con la limitación de la realidad del tiempo presente y rompe con los recursos o la falta de recursos en el tiempo presente para hacer algo que ni se esperaba, algo que no se entiende. Entonces, el poder divino, el poder creador, el poder renovador está ahí y va a hacer irrupción en este sistema en el momento preciso. No
solo en la creación, sino en el hombre, pero no es algo que viene solamente al final, ¿sí? No es algo que viene al final de las cosas solamente, no es algo que viene simplemente en la glorificación de nuestro cuerpo. Esta nueva creación es experimental para nosotros. Nosotros podemos vivirla como una experiencia del tiempo presente, no solamente por fe de que la creación será renovada y cielo y tierra serán renovados y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que serán una vestidura y una habitación para el pueblo de Dios. Mire la grandeza de la importancia del pueblo al que usted fue llamado a pertenecer. Que Él va a transformar la creación completa para que sea equivalente en grandeza a lo que hizo con su pueblo cuando lo glorifica y cuando lo resucita entre los muertos y cuando le da un nuevo cuerpo eterno. Entonces, mientras esperamos en ese poder divino, podemos despegarnos de este estancamiento en el que estamos. Mientras es más fácil para nosotros creer en el futuro, que seremos renovados, que seremos glorificados y que el cielo y tierra serán nuevos, pero no caigamos en la desesperanza fuerte de creer que las cosas no van a cambiar y que estamos estancados para siempre en un mismo lugar. Eso no es verdad. No creamos en esa mentira. No creamos en esa mentira. Ayer estaba recordando una historia también que se llama de Dickens, la historia de las dos ciudades, ¿no? Y el protagonista habla con una chica con la que está enamorada, ella está casada, y le dice, no, yo siempre voy a ser igual, yo nunca voy a cambiar. Y finalmente él tiene que dar su vida en el final de la novela, por amor a ella, por el esposo de ella. Él pone su vida por el esposo de la mujer que ama. Y en las últimas palabras de él son muy conocidas cuando él dice, ahora me doy cuenta que todo lo que viví es mejor que todo lo que antes yo había vivido. No estamos atrapados para siempre, pero necesitamos tomar por fe. Una vez más estamos viviendo esto y en estos tiempos más que nunca, cuando el apóstol Pablo decía que vivimos por fe y para fe. Sí que estamos siendo sostenidos por fe, y estamos viviendo y tomando nuestras fuerzas de la fuente verdadera de vida. Ese es el pacto que hicimos. No vamos a recurrir más a nuestra mente humana, a nuestra mente mundana y los sitios en el mundo, ni los accesos que nos daba el diablo, ni las puertas que teníamos en la carne para obtener vida y vida en abundancia, sino que ahora las sacamos de otro lugar. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos que vivimos para fe, que vivimos para esto, que vivimos para traspasar cualquier limitación que se oponga a que podamos tener los recursos en el Señor que la palabra nos garantiza por medio de la fe. Es simplemente creer lo que está diciendo el Señor, que todas las cosas ya fueron hechas nuevas, y caminar en cada decisión. Mire, se habló mucho de la vida en el Espíritu. La Iglesia viene hablando hace 2000 años de lo que significa la vida en el Espíritu, y muchas veces se plantea como un concepto místico y un concepto metafísico, como algo que no se sabe muy bien dónde agarrar, ¿no? ¿Cómo empiezo a vivir una vida en el Espíritu? Suena como muy espiritual, suena como algo muy subjetivo, como que alguien lo vive de una manera y otro lo vive de otra, y entonces tiene que ver con condiciones subjetivas de cada persona. Pero la fe es una herramienta que el Señor, la fe en Él, es una herramienta que el Señor pone porque es una herramienta accesible a todos, a los más pequeñitos, que son los que a Él más le importa, y a los más grandes. Y si fuera algo tan complicado y tan súper metafísico solamente para elegidos, no sería la herramienta de un Dios justo. La vida en el Espíritu no es otra cosa más que caminar en obediencia, un día detrás de otro. El desafío es cotidiano. El desafío es estar atento a la demanda que el Señor, mediante su palabra, está pidiendo para nosotros hoy. ¿Cuál es la puerta por la que tenemos que pasar hoy? Conforme vamos viviendo una vida de piedad, se nos abre en la palabra determinados accesos por los cuales el Señor quiere que pasemos, para que pasemos a un nivel superior de crecimiento espiritual. Y cada uno de esos accesos tiene un guardián espiritual en cada acceso. Habló de demonios, obviamente.
que van a intentar frenar nuestro crecimiento al siguiente nivel. Pero al mismo tiempo tenemos al Señor que permite esta oposición, porque no solamente se trata de subir al otro nivel y de darse cuenta cómo, sino también se trata de renovar la forma en la que lo vamos a hacer. ¿Quién es el que nos puede dar ese acceso? Solamente a través del Espíritu Santo podemos encontrar las fuerzas, los recursos disponibles, que son infinitos, para que nosotros podamos acceder a esa obediencia que Él nos está demandando, pasar al otro lado y pasar al otro lado y pasar al otro lado y seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. El plan del Señor no es que tengamos una vida de altibajos espirituales. Se ha hablado mucho de este modelo de crecimiento espiritual, de que muchos dicen que crecemos mediante crisis. Subimos, después tenemos una crisis donde bajamos, después tenemos otra subida, después volvemos a tener otra crisis donde bajamos. Mire, de mi experiencia de crisis, lo único que yo sé que las crisis a uno se le va la energía en gastar todos los platos rotos y limpiar toda la casa que quedó hecha un desastre. No es el plan del Señor que crezcamos de crisis en crisis, sino el plan del Señor es que nosotros crezcamos a la manera que el apóstol Pablo nos lo revela en Romanos 12, 1 y 2. El crecimiento espiritual es una realidad. Usted tiene que echar mano simplemente del arrepentimiento, de la confesión de pecados y seguir caminando y creyendo por fe que hay un Señor que le agrada que usted corra al trono de misericordia para volver a restaurarlo en la misma posición original que estaba usted, sin culpas, sin reproches, sin reclamos, sí con advertencias y enseñanzas para no volver a caer en la misma situación. Entonces, para todos aquellos que en este día se sienten varados, aquellos que están esperando ayuda, que se sienten impotentes, que se sienten enredados, que se sienten atrapados, que sienten que no pueden salir de esos lugares persistentes de quebrantamiento y de pecado, donde se viven una vez más sintiéndose estancados, va esta palabra que el apóstol Pablo nos compartía en 2 de Corintios, que todas las cosas ya fueron hechas nuevas. Que es, hermano, yo siempre pongo este ejemplo de que el Señor nos está diciendo que si nos vamos al banco tenemos una cuenta de $2 millones, que solamente tenemos que meter una tarjeta que nos entrega así en la mano para poder aprovecharla. Y en nuestra incredulidad todo el tiempo estamos diciendo, nah, ¿cómo va a ser eso? Y no nos movemos de casa. No caminamos el trayecto hasta el banco y no ponemos la tarjeta dentro del cajero y nunca reconocemos el gran depósito de poder que el Señor ha hecho para nosotros, el cual únicamente podemos conocer viviendo una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu es comprobar con hechos fehacientes, con acciones reales, no subjetivas. La fe es acción real, es escuchar, entender y obedecer. Y en esa acción es donde se mueven todas las cosas. Obviamente que nuestra fe no depende, digamos, nuestra salvación no depende de obras. Sí, nadie está hablando de eso. Pero el que tiene fe tiene obras. Así dice el libro de Santiago y así lo dice el Señor también y lo dice toda la Torá. Y todo el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los libros poéticos, todas insiste lo mismo. El hombre de fe camina en fe y hace las cosas en fe, las cosas que tiene que hacer. Entonces, este es el tiempo de entender para todos aquellos que están varados, que están quedados, que están estancados, de subirse a este bote salvavidas, de entender esta palabra en Apocalipsis capítulo 21. Él ha hecho nuevas todas las cosas y he aquí. Aquí están, dice el Señor. Yo las tengo aquí, delante mío. Algún día las vas a ver conmigo, como las estuvo viendo Juan y las escribió. Yo doy evidencia, por eso le dice a Juan, escribílas, porque esto es así, esto es tal como yo lo estoy diciendo. Si usted está varado en parte, en buena parte, es porque usted no está creyendo en este versículo donde él está diciendo, yo y Juan tenemos estas cosas nuevas acá, delante, presentes delante de nuestros ojos, y esas son las que les queremos comunicar. Es un rayo de luz para nosotros, pero bueno, depende de la actitud que nosotros tengamos delante del proceso pesado, duro, que incluyen las pruebas, que incluyen los desafíos,
que la santificación a través de la palabra y de la obediencia a la palabra nos proponen día a día. Hermanos, todos los días el Señor tiene algo nuevo para decirnos, y ese algo nuevo no es simplemente escuchar, sino que Él dice que no es a los oidores a los que elogia la palabra, sino a los hacedores. Entonces esto se trata de levantarse y hacer. El futuro, tu vida, no está limitada a la realidad presente, a los recursos que hoy en día tenés y a los recursos que no tenés. Está sí sujeta a ese poder enorme que viene fuera del sistema de este mundo, viene desde afuera, es ni más ni menos que el poder que levantó a Cristo de la tumba. Es una intervención divina, es una intervención renovadora, es una intervención creativa que no solamente va a tener lugar cuando el cielo sea hecho nuevo y la tierra sea hecha nueva. Puede tener lugar hoy si vos crees que hoy el Señor está viendo, junto con... lo decíamos la vez anterior y parece un pensamiento, una sugerencia retórica nada más. Pero hay algo muy, muy tremendo, hermanos. El Padre está viendo en este mismo eterno presente donde Él está a su Hijo en la cruz derramando hasta la última gota de su sangre por vos, y al mismo tiempo está con Juan mirando, llamándolo a escribir las cosas nuevas para que nos la comunique después a nosotros, y al mismo tiempo Él está viendo el momento, todo en simultáneo, el momento en el que vos aceptaste esa gran salvación porque lo necesitabas, porque estabas destruido, porque tu vida no tenía más sentido, caminando como estabas. Todo eso está en simultáneo delante de sus ojos, pero para nosotros no, para nosotros no. Y esa es la acción necesaria de la fe, que tiene una parte en vos, hay una parte donde vos tenés que hacer activa y tenés que experimentar en la unión con Cristo todo esto que está dicho en la palabra, que no son promesas de hombre, que no son promesas vacías y que son una realidad mucho más real que la que vos estás viendo como estancada. Y son una extensión de recursos mucho más grande que los pocos o muchos que te pueden acompañar hoy. Dios te bendiga.